Hola, buenas. Hoy os voy a explicar los poemas de Lorca de una forma un poco diferente y los vamos a ver a través del propio texto. En concreto, en esta sesión vamos a trabajar el romance número 7, Romance de la Pena Negra, el octavo, San Miguel, el noveno, San Rafael, y el décimo, San Gabriel. Voy a comentarlos por encima y voy a plantear algunas preguntas al respecto, como vengo haciendo en todos los vídeos. Veo que os va bien y bueno, pues así lo haré, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es leer el poema y comentaros algunos aspectos interesantes que os puedan servir a vosotros para la comprensión del texto o para un futuro comentario, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho lo cual, lo leo. Romance de la Pena Negra. A José Navarro Pardo. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobra amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay mis camisas de hilo, ay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh pena de cauce oculto y madrugada remota. Bien, con este maravilloso poema vamos a comentar algunos aspectos del mismo. Eh, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer demasiado extenso. Podréis encontrar en la bibliografía mayores disquisiciones sobre el texto, pero yo lo que a mí me interesa es que veáis los símbolos y que entendáis, digamos, el sentido de la poesía de Lorca, que habiendo ya leído y habiendo visto los poemas anteriores, pues seguro que ya muchas cosas las notaréis. Bien, lo primero que tenemos que ver es que el título, Romance de la Pena Negra, es efectivamente un romance, versos de octosílabos, rima asonante en los pares, en este caso O-A, O-A, O-A. Y entonces estamos frente a un romance de la pena negra. Este adjetivo que inaugura el título del poema es interesante, ¿sí? La pena es un sentimiento efectivamente triste, un sentimiento oscuro, y es interesante y parece un pleonasmo, ¿no? Utilizar llamar a la pena con el color, relacionar la pena y el color negro, que por supuesto tienen relación, es decir, es una pena muy profunda, una pena muy negra, una pena insondable, ¿verdad? ¿La pena de quién? La pena del pueblo gitano que hemos ido viendo a través de los personajes mitificados por Lorca. Este es uno de ellos, el personaje que encontramos aquí, otra vez un personaje femenino, que en este caso se llama Soledad Montoya. Pero vamos a ir por partes y vamos a ir verso a verso. Fijémonos en los dos primeros, dice así: las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Os recomiendo que busquéis qué son las piquetas de los gallos o qué
dónde están, ¿de acuerdo? Y en qué momento del día nos situamos o se sitúa el romance. Por supuesto es el momento del amanecer, es el momento de la aurora, cuando, de hecho, que es cuando cantan los gallos, ¿sí? Y en este caso es cuando por el Monte Oscuro baja Soledad Montoya. Bien, otra vez una referencia a lo oscuro que se relaciona con el título, la pena negra, el Monte Oscuro, ¿de acuerdo? Nos sitúa en ese ambiente trágico y mítico en el que ya estamos acostumbrados por la poesía de Federico García Lorca. Encontramos aquí que nos habla de Soledad Montoya. Montoya es un apellido eminentemente gitano y que el personaje femenino se llame Soledad no es casual, desde luego, ¿verdad? Soledad nos remite también a un sentimiento triste, un sentimiento oscuro, que nos puede dar que nos da la connotación del nombre Soledad. Es decir, no solamente es un nombre de mujer, que lo es, sino también es el propio estado en el que esta mujer se encuentra. Ahora describe a Soledad, dice: cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. Aquí me interesa porque cada verso está preñado de símbolos y de simbología. Lo primero que encontramos es la relación en el mundo de la fragua, el mundo del acero, o de los aceros, mejor dicho, el mundo del cobre, relacionado siempre con los gitanos, ¿sí? Los gitanos se dedicaban mucho a los oficios de la fragua, como ya hemos visto, de hecho, en el primer poema de Romancero Gitano, que es Romance de la Luna Luna, ¿no? Donde la luna va a visitar la fragua, etc. Los gitanos tienen este oficio de herrero, muy común entre ellos, ¿de acuerdo? O de fragüero, por decirlo con un nombre. Bien, esa relación entre el cobre y los gitanos la hemos encontrado en otros poemas. En este caso es un cobre amarillo, ¿sí? Un cobre ya oxidado, ¿de acuerdo? Y vemos que su carne huele o ella misma huele a caballo y a sombra. El caballo es uno de los símbolos que aparece en el Lorca con más frecuencia, y recordaréis que el caballo es el vehículo que lleva la muerte, ¿de acuerdo? Casi es una redundancia que relacione en esta estructura a caballo y a sombra, ¿de acuerdo? Como si estuvieran al mismo nivel semántico, ¿de acuerdo? El caballo, que vehículo que conduce a la muerte, que hemos visto en Romance Sonámbulo, hemos visto también en Romance de la Luna Luna, y por supuesto la sombra, que eso nos remite al mundo de la muerte, al mundo del más allá, ¿de acuerdo? Otra vez, con los siguientes versos sigue la descripción del personaje. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Bien, otra vez la idea del yunque, la idea de la fragua, la idea del cobre, para la descripción de la gitana Soledad Montoya. Muy interesantísima esta imagen, ¿no? De que los pechos gimen canciones redondas. Lo que son redondos son sus pechos, pero esta imagen tiene ese poder evocador de la poesía eminentemente vanguardista. Hasta aquí estaría la primera parte del poema, una división que yo haría en un comentario donde se nos presenta el ambiente, se nos presenta la protagonista y se nos describe como si nos contara pues una historia, ¿verdad? Otra de las características es la siguiente, dice: ahora hay un cambio, y aquí empieza lo que hemos visto en otros poemas, que es el diálogo. El diálogo, a veces entre personajes que aparecen en el poema, y en este caso entre la voz del narrador, esa voz omnisciente, y la voz del personaje. Y aquí dará comienzo la segunda parte del poema. Dice así: Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía ya a estas horas? Aquí esto es interesante porque ella se llama Soledad efectivamente, y Soledad está sin compañía. Otra vez esa idea redundante, ¿no? Y a unas horas que ella va sola, una mujer sola, ¿verdad? A esas horas intempestivas, es decir, a esas horas de la mañana, ¿verdad? Que viene, es decir, que viene de la noche y baja del monte, es decir, que ha pasado la noche en el monte, no sabemos por qué. Y Soledad le contesta: pregunte por quién pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa?
sí, es altiva, contesta el narrador. Vengo a buscar lo que busco, nótese este políptono otra vez reiterativo, mi alegría y mi persona, ¿de acuerdo? Parece que Soledad haya perdido efectivamente su alegría y se haya encontrado su persona. Esto nos recuerda al verso ese de Romance del Sonámbulo, cuando decía el padre, el patriarca, el gitano viejo, ¿no? Yo ya no soy el que soy, ni mi casa es ya mi casa. Pero yo ya no soy yo, ese es el verso. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Tiene este verso ciertas reminiscencias a eso, ¿verdad? Bien, aquí le contesta la voz del narrador, soledad de mis pesares, caballo que se desboca. Y aquí, cuando sale el caballo otra vez, recordad, símbolo del vehículo que lleva la muerte, un caballo que se desboca, un caballo loco. Y dice, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. Las referencias entre el mar y la muerte, eso es desde el principio de la literatura castellana. Podéis encontrar esa poesía que os puse al principio del curso de Jorge Manrique, de Coplas a la muerte de su padre, que decía, hay un verso icónico de la literatura castellana que es, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, sí, lo tenemos aquí, que van a dar al mar, que es el morir, ¿de acuerdo? Esta imagen del caballo desbocado que se tragan las olas, esa imagen poderosísima, es también propia sin duda remite también a esa idea de la muerte, ¿no? Que la Soledad por sus locuras puede acabar en la muerte. Y dice ella, no me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Bien, hay algunos críticos que se han planteado este verso, las tierras de aceituna, y para quienes tengan familia hay una región en Andalucía, una de las provincias andaluzas, famosa por sus olivos. En este caso concreto es Jaén. Miguel Hernández, que es un poeta un poco posterior a la generación del 27, a veces relacionado con la generación del 27, habla de esos olivos. El poema es un poema muy famoso, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Pues bien, aquí tenéis esta idea de las tierras de aceituna, ¿de acuerdo? Algunos críticos relacionan estos dos conceptos y nos dicen que se trata de Jaén, que es donde se sitúa en este caso el poema. Y sigue el narrador diciendo, Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Casi parece una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué pena tienes, qué pena tan lastimosa? No lo pensaríamos porque está entre signos de exclamación. Sin duda, poner los signos de exclamación y de interrogación afearía, en mi opinión, el sentido de estos dos versos, pero sí que vemos esa casi pregunta retórica subyacente, ¿no? En Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. No sabemos realmente qué pena tiene Soledad, qué es lo que le hace estar tan como un caballo desbocado que va buscando la muerte, ¿verdad? Y dice, lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Ahí podemos darnos una idea de lo que le pasa, ¿no? Otra vez como la monja gitana, casi, ese zumo de limón agrio de espera y de boca, ¿de acuerdo? Por no tener una boca y siempre estando esperando y siempre esperando. Pero eso podemos hacerlo bajo una, digamos, una interpretación, pero no porque el poema exactamente lo diga, y eso ya sabéis que forma parte de ese fragmentarismo de los romances propios de la literatura popular, que Lorca también recoge y utiliza en una poesía de vanguardia. Y contesta Soledad, qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba, ¿verdad? Como un caballo desbocado, etc. Es interesante esta idea de las dos trenzas por el suelo, otra vez, sí. Recordad esos ángeles con trenzas negras, esos ángeles gitanos, ¿verdad? Pues Soledad, aquí indudablemente vemos otra vez una gitanización de Soledad con sus dos trenzas, imaginamos que negrísimas, larguísimas, por supuesto, porque le llegan hasta el suelo, ¿verdad? Y corre su casa como una loca. Y continúa Soledad, qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Os recomiendo que busquéis cuál es el color del azabache y entenderéis cuál es su relación con todo el poema. Y dice que se pone de azabache, ¿verdad? Lo veréis buscando el significado de azabache. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola,
Parece que esas camisas de hilo, parece que son muslos de amapola, ya se hallan, sí, esos muslos de amapola que nos remiten a una primavera casi perdida, entendemos, por soledad, porque su carne se está poniendo negra, su carne se está marchitando, ¿de acuerdo? Y esos ya muslos de amapola no son tales, ¿verdad? Ya se han perdido en el tiempo de ahí esa anáfora que nos aparece ay y ay. Y le contesta el narrador, como un consuelo, como un vago consuelo, le dice: Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Bueno, versos poderosísimos, ¿no? Como diciendo: Soledad, consuélate y deja tu cuerpo tranquilo, ¿no? Deja de sufrir, ¿de acuerdo? El poema creo que se explica por sí mismo y hay imágenes que a donde no llega la explicación literaria. Bien, aquí nos aparece una división y aquí acabaría la segunda parte del poema entre ese diálogo entre el poeta, bueno, no entre el poeta, sino entre el narrador o la voz poética y el personaje Soledad Montoya, y ahí acabaría esa segunda parte. Interesante de todo esto es que hemos visto que el elemento del diálogo es propio de la literatura popular. Siempre tenéis que tener en cuenta que en la poesía lorquiana de esta obra se ejercen dos fuerzas: la literatura de vanguardia y la literatura popular. La literatura popular está en la forma, ¿verdad?, en ese fragmentarismo, en esos versos de octosílabos con ritmo sonante los pares, es decir, el uso del romance, el uso del diálogo, el uso de la rima, que es asonante, y por supuesto pero el contenido es profundamente vanguardista. Lorca utiliza los elementos populares, los elementos tradicionales, para dotar a su poesía vanguardista de una nueva luz, de un nuevo entendimiento, ¿no? Finalmente llegamos a la última parte, que son estos versos de aquí, y dice así: por abajo, quizá los de más difícil interpretación, lo cual forma parte de ese hermetismo de la vanguardia. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh pena de cauce oculto y madrugada remota. En estos broche de oro, otra vez, digamos que la cámara sí se ha centrado en la escena, en ese diálogo entre Soledad y la voz narrativa. Aquí otra vez, digamos que la cámara o el punto de vista se aleja otra vez, ¿de acuerdo? Y se va al cielo, a las hojas, al paisaje otra vez, donde ha empezado. Así vemos una estructura una estructura bastante redonda, ¿verdad? Lo que vemos aquí, o lo que es interesante, es esa pena negra que nos remite el título y que dice que es la pena de los gitanos. He referenciado en otros vídeos esa pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, pena purísima como el cante flamenco, como esa persecución del arte, como veía Lorca en el arte gitano, que era un arte puro, un arte limpio, o pena de cauce oculto y madrugada remota. Eso es interesante, ¿no? Porque Lorca se refirió en algunas ocasiones a las luchas entre gitanos, ¿no? Por una mirada que, ¿no?, dos gitanos se miran y ya empieza la reyerta, empieza la batalla casi sin ningún sentido. Y él decía que eso se producía por un amor de hace 2 siglos, ¿verdad? Es decir, es una pena, unos impulsos que superan al propio ser humano, que están dentro de uno, ¿no? Y que los gitanos se expresan y son para Lorca su máxima expresión humana y su máxima expresión en la cultura española, en la cultura andaluza y dentro de la cultura andaluza en la cultura gitana. Finalmente, o pena de cauce oculto y madrugada remota. Casi estos versos, esta pena del cauce oculto que nos lleva al río, que nos lleva a la fuente, ¿verdad? Una fuente del cauce oculto, casi nos lleva a la poesía de otro poeta andaluz, San Juan de la Cruz, y en su poema que nos recordaba
a eso de la fuente, qué bien sé yo la fuente que emana y corre cuando es de noche. ¿Sí? Esa fuente está escondida y nadie encuentra su manida, pero él la encuentra cuando es de noche, ¿no? Cuando es de noche se llama el poema, o encontraréis el poema por el nombre de Cuando es de noche, de San Juan de la Cruz, casi remite a ese poema también, y es interesante en este sentido pues señalarlo. Bien, hasta aquí recorrería el poema número 7, Romance de la Pena Negra.